este momento precioso que Él nos da para poder compartir junto a ustedes entonces la penúltima ¿verdad? Lección de nuestro curso ETESPE, curso teológico medio, donde estamos estudiando entonces las epístolas universales. Nos queda esta carta entonces que es tercera de Juan y nos estaría quedando Judas ya entonces para poder terminar este año y en el mes de febrero poder continuar entonces con la siguiente materia que nos falta para así terminar nuestro curso medio. Vamos así entonces con la ayuda del Señor, con la revelación del Espíritu Santo, a estudiar entonces la tercera epístola universal del apóstol Juan. ¿Ya? Ahí ustedes tienen su material en la mano. Es lógicamente que en el material no alcanzamos a abarcar todo lo que hablamos, ¿verdad? ¿Ya? Así que han sido añadidas muchas cosas que no se encuentran en el material. Utilizamos también la Biblia para ir corroborando, ¿verdad? Colaborando ciertos versículos, ciertos textos bíblicos, ¿ya? Bien, tercera epístola universal entonces de Juan. Introducción. Como la segunda epístola tiene un destinatario particular, por lo que no debería incluirse como epístola general. Pero como ya dijimos en la introducción de la segunda, se hace por la brevedad del escrito y por pertenecer al mismo autor que la primera. Bien, en la realidad esta epístola, ¿verdad?, no debería llamarse tercera epístola, ¿verdad?, del apóstol Juan, sino que debería llamarse carta dirigida a su amigo Gayo, ¿ya? Porque realmente si nosotros la analizamos, la carta, ¿verdad?, va dirigida a un personaje en especial que es Gayo, su amigo, ya en Cristo también, su hermano en Cristo. Por lo tanto, ¿verdad?, no deberías llamarse epístola universal, pero por la brevedad de la carta, ¿verdad?, y por ser del mismo autor, el apóstol Juan, entonces se incluyó dentro de las epístolas generales, ¿ya?, o universales. Paternidad literaria. Si no hubiera una segunda epístola, sería muy discutible la paternidad literaria de esta tercera carta. Pero la similitud de estilo entre estas dos cortas epístolas, ¿verdad?, indica un autor común. Una vez que se reconoce a Juan como el que escribió la segunda epístola, también puede ser reconocido como el autor de la tercera. O sea, no hay duda ya de que la tercera epístola universal de Juan pertenece lógicamente al apóstol Juan, porque si vamos a analizar entre la tercera y la segunda, ya la que estudiamos la vez pasada, hay muchas similitudes, ¿ya? Y palabras que se repiten. Entonces, esto nos lleva, ¿verdad?, a concluir de que el mismo autor de la tercera epístola es el mismo de la segunda también, ¿ya? Fecha aproximada en que fue escrita esta tercera epístola universal de Juan también se sitúa hacia el año 90 después de Cristo de nuestra era. Y por supuesto, desde el mismo lugar, la ciudad de Éfeso, que fue donde finalmente, ¿verdad?, el apóstol Juan se estableció. Y se dice, ¿verdad?, que pastoreó también dicha iglesia. Entonces, en el año 90 después de Cristo aproximadamente, se escribió esta epístola. Destinatario. Es una carta personal que Juan dirige a un creyente llamado Gayo, que es una persona muy amada por el anciano apóstol. Probablemente Gayo haya hospedado en su casa a Juan y desde esa oportunidad nació, ¿verdad?, una relación estrecha entre ambos. Gayo sería también un creyente de responsabilidad en su iglesia. Entonces, el apóstol Juan, ¿verdad?, fuera de ser su hermano en Cristo, Gayo, tenía una cercanía muy íntima con él, ¿verdad? Ya era una persona muy amada por él, un amigo, ya un hijo, por decirlo así, ¿verdad?, en la fe. Entonces tenía esta cercanía y esta carta va dirigida entonces a él, ¿ya? Motivo, ¿verdad?, de su escritura. En aquellos tiempos eran normales las giras de enseñadores y evangelistas. Estos son misioneros y profetas, es decir, maestros itinerantes. Probablemente por mano de Demetrio, ya otro maestro itinerante, Juan envía a Gayo esta carta advirtiéndole de aquellos quienes como Diótrefes, un autodenominado líder,
no solo hablan mal de los siervos de Dios, sino que además se erigen como autoritarios, dueños de la grey, no recibiendo a los verdaderos cristianos o expulsándolos de la iglesia a aquellos que los reciben. Bien, en los tiempos del apóstol Juan, ¿verdad? Se levantó un grupo de misioneros, ¿verdad? Y profetas itinerantes que visitaban, ¿verdad?, las iglesias, confirmándolas y fortaleciéndolas en la fe. Eso era muy común, ¿verdad?, en aquella época, como también lo es hoy, ¿verdad? Tenemos los predicadores itinerantes que van de congregación en congregación, ¿verdad?, visitando muchas veces las misiones, ¿verdad?, o las distintas, ¿verdad?, congregaciones, denominaciones, ¿verdad?, para edificar la iglesia, trayendo un mensaje del Señor. En la época de Juan pasaba lo mismo. El problema era, ¿verdad?, que estos misioneros, ¿verdad?, y profetas muchas veces no tenían dónde llegar, ¿ya? Porque en la época no existían, ¿verdad?, los hoteles como existen hoy en día, ¿ya? Entonces eran los propios hermanos que tenían que, ¿cuánto se llama?, recibirlo. Existían sí establos, existían, ¿verdad?, los lugares donde podían llegar y tenían que pagar, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad?, estos establecimientos que existían, ¿verdad?, actuaban más como burdeles, ¿ya? Y eran lugares, ¿verdad?, de dudosa moralidad, por decirlo así, porque se prestaban para otras cosas. Entonces, estos misioneros, ¿verdad?, o estos profetas itinerantes, maestros itinerantes, ¿verdad?, evitaban estos lugares, ¿ya? Entonces, los hermanos tenían que practicar lo que era muy común en la época, ¿ya?, que era la hospitalidad, como se hace hoy en día, ¿verdad? Se recibían entonces estos maestros, estos profetas itinerantes, para que ellos entonces pudiesen desarrollar su ministerio en las iglesias que estaban visitando, ¿ya? Entonces había un problema, se presentó un problema en esta época de que un tal, ¿verdad?, Diótrefes, ¿verdad?, que era posiblemente un líder ya de la iglesia a la cual Juan dirige esta carta, se oponía, ¿verdad?, a recibir a los misioneros y a los profetas itinerantes, ¿ya? Incluso amenazaba a los hermanos de su congregación que lo hacían, muchas veces incluso expulsándolos, ¿ya?, de las mismas. Entonces, el apóstol Juan, ¿verdad?, viendo esta situación, viendo que Diótrefes, ¿verdad?, se oponía a su autoridad, ¿ya?, y no recibía a estos siervos del Señor, entonces envía por mano, ¿verdad?, de Demetrio una carta para Gayo, que posiblemente era uno de los cristianos fieles que quedaban en esta congregación de Diótrefes, la cual Diótrefes aparentemente era un presbítero, ¿verdad?, un encargado. Entonces Juan escribe esta carta para poder contrarrestar esta posición que tenía Diótrefes con respecto a los, ¿verdad?, misioneros, ¿verdad?, y profetas itinerantes que eran enviados justamente, ¿verdad?, por el apóstol Juan, personas que tal vez él conocía, ya con las cuales compartía y eran de confianza, y los enviaba entonces para llevar una enseñanza, ¿verdad?, una palabra de edificación para las congregaciones. Básicamente este es el tema central ya de la tercera epístola de Juan. Tema. Dice sencillo y directo. La segunda epístola fue escrita para advertir contra los falsos maestros itinerantes, pero la tercera, ¿verdad?, esta que estamos viendo, se envía para oponerse a la abstenencia cismática, ya ejemplificada por las acciones de Diótrefes, ya. O sea, Diótrefes, ¿verdad?, era un anciano entonces, ya que se oponía a lo bueno, que se oponía, ¿verdad?, a las enseñanzas de Juan. O sea, esta situación, ¿verdad?, era grave. ¿Por qué? Porque si vemos acá, ¿verdad?, Diótrefes se estaba oponiendo a la autoridad establecida, ¿verdad?, por Dios, ¿ya? En este caso era el apóstol Juan. Y el apóstol Juan, ¿verdad?, sabemos que no era cualquier, ¿verdad?, hermanito de la congregación. Había sido, ¿verdad?, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Por lo tanto, para la época, ya para la iglesia del primer siglo, era un privilegio, ¿verdad?, todavía tenerlo vivo. Y era el único apóstol y el último apóstol que estaba quedando, que había estado, ¿verdad?, cerca de Jesús. Entonces, por lo tanto, él era una autoridad en sí, ¿ya? Pero Diótrefes, ¿verdad?, no respetaba esta autoridad.
Entonces, por esta razón, ¿verdad? Juan escribe a Gayo, ¿verdad? Para que Gayo lo ayude junto a la congregación, ¿verdad? Y se opongan a esta enseñanza, ¿verdad? O a esta rebeldía de este líder espiritual. Es probable, dice, que Diótrefes fuera el anciano de la iglesia y que hubiera aceptado algunas de las falsas enseñanzas de los gnósticos. Cuando Juan escribió a la iglesia para refutar esas falsas enseñanzas, parece que Diótrefes se opuso a que la carta fuera leída delante de los miembros de la iglesia. También se impidió que se escuchara a los ministros itinerantes que pudieron haber sido enviados por Juan, y los que lo escucharon en privado fueron excomulgados públicamente por Diótrefes, hombre arrogante. ¿Ya? Entonces vemos, ¿verdad? Acá en Diótrefes, ¿verdad? En este líder espiritual, o un espíritu, ¿verdad? De Lucifer, luciferiano, por decirlo así, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Lucifer, ¿verdad? Este ángel de luz, o Satanás, fue expulsado del cielo, amados hermanos, porque él se opuso, ¿verdad? A la autoridad de Dios. ¿Ya? Quiso ser como Dios. Ya quiso colocarse a la par con la autoridad de Dios, ¿verdad? Y sabemos que fue expulsado del cielo. Diótrefes, ¿verdad? Tiene este mismo espíritu. Y hoy en día, ¿verdad? Encontramos en muchos líderes también este espíritu que se sienten dueños de la iglesia. ¿Ya? Y no solo se sienten dueños de la iglesia, sino que también, ¿verdad? Muchas veces expulsan, se sienten con el derecho, ¿verdad? De expulsar a los hermanos. ¿Ya? Cuando no obedecen, ¿verdad? O no hacen su voluntad. Bueno, este es el espíritu, ¿verdad? De Diótrefes. Cuando Juan escribe a Gayo, se esfuerza por asegurarse que su mensaje llegue a los hermanos leales, que aún quedaban, ¿verdad? Puede haber estado preparándolos para que aceptaran un cambio de ancianos de iglesia cuando él llegara, y les recordará las acciones de Diótrefes, ¿ya? O sea, entonces aquí claramente Juan estaba pensando, ¿verdad?, en sacar, ¿ya?, a este anciano de al frente de la iglesia, ¿verdad?, por causa de su desobediencia, ¿verdad?, rebelión que él estaba promoviendo, ¿verdad?, en aquella iglesia. ¿Por qué? Porque estaba, ¿verdad?, no respetando la autoridad. Siempre nosotros, hermanos, tenemos que respetar la autoridad, ¿ya? La autoridad establecida por el Señor, ¿ya? Siempre debemos buscar el consejo, no creernos, ¿verdad?, autosuficiente, no creernos, ¿verdad?, sabios en esta manera de pensar, pensando, ¿verdad?, que sabemos todo, ¿ya? O querer, ¿verdad?, pretender caminar solo en la vida, sin tener a alguien encima de nosotros, ¿verdad?, que nos oriente, que nos ayude. Hoy en día, ¿verdad?, el espíritu de Diótrefes, ¿verdad?, este espíritu luciferiano, como dije anteriormente, es muy común. Muchos pastores, ¿verdad?, y personas que quieren abrir, ¿verdad?, congregaciones y quieren trabajar solo. Ya quieren, como se dice, mandarse solo para poder hacer y deshacer dentro de la obra del Señor. Pero sabemos que este espíritu no procede de Dios. ¿Ya? Siempre es bueno que el hombre de Dios, ¿verdad?, la mujer de Dios esté bajo la autoridad de alguien, para que si comete un error, ¿verdad?, pueda ser corregido, pueda ser, ¿verdad?, enseñado y hasta disciplinado, ¿verdad?, para poder corregir entonces lo que está torcido, lo que está mal. ¿Ya? Por lo tanto, una persona que camina solo, ¿verdad?, y no se somete a nadie, es una persona, ¿verdad?, que corre un gran peligro, ¿verdad?, y corre el riesgo de caer en un abismo, ¿verdad?, profundo de perdición. ¿Ya? Lo que pasaba con Diótrefes. Por esta razón, Juan entonces el apóstol escribe esta carta, ya para corregir esta actitud de Diótrefes, y también, ¿verdad?, anunciando que posiblemente Diótrefes, ¿verdad?, será removido del cargo, y Juan posiblemente, ¿verdad?, pensaba en colocar a otro dirigente al frente de esta congregación. En esta carta, como en los otros escritos de Juan, se manifiesta el mismo espíritu de tierno afecto personal, pero por encima del propósito inmediato de la epístola brilla la belleza del carácter del apóstol y la inspiración que ha proporcionado a sus lectores a través de los siglos. Bien, entramos entonces al contenido, ¿verdad?, de la epístola. Vamos a hacer un comentario entonces exegético de los versículos que encontramos entonces en esta carta. Bueno, el versículo 1, ¿verdad? Juan se presenta como el anciano a Gayo, ¿ya? El amado a quien amo en la verdad. Bueno, el anciano, vimos lo que la clase pasada, lo que era el título anciano. Ya el título anciano se utilizaba, ¿verdad?, para referirse en la época, ¿verdad?, a un pastor, ya, a un presbítero,
que era el que supervisaba, ¿ya?, la iglesia, o estaba a cargo de la congregación. También el título anciano se utilizaba para los ángeles, ¿ya?, o también para los jueces. En la época de Moisés, que fue quien estableció, ¿verdad?, los ancianos como jueces. En la época de Jesús, ¿verdad?, eran uno de los que hacía parte de los 70 ancianos que tenía, ¿verdad?, Israel, para juzgar y para también, ¿verdad?, poner orden en los asuntos religiosos, espirituales de Israel, ¿ya? En este caso aquí, ¿verdad?, Juan se presenta como el anciano, ya como una persona, ¿verdad?, de avanzada edad. Posiblemente Juan en esta época ya tenía casi 100 años, ¿ya? Y también se presenta, ¿verdad?, como el presbítero, como el pastor, ¿verdad?, el cual el Señor ha colocado para poder pastorear las iglesias de Éfeso, ¿ya? El anciano, ¿verdad?, a Gayo, dice. Gayo era un nombre muy común en el Imperio Romano. Así se llamaban por lo menos otros 3 personajes que encontramos en el Nuevo Testamento. Ya, entonces el nombre Gayo, ¿verdad?, era un nombre muy, muy común en la época, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, en el Imperio Romano, ¿verdad? Era como hoy en día Juan, qué sé yo, Carlos, ¿ya?, Alejandro, etcétera. Era un nombre muy, muy común, ¿verdad?, Gayo. Y encontramos este nombre, ¿verdad?, en 3 personajes en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ya en el capítulo 19, versículo número 29. Vamos allá entonces, Hechos capítulo 19, verso 29, dice así: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco macedonio, compañeros de Pablo. Bueno, aquí nos habla el pasaje del capítulo 19, ¿verdad?, sobre el alboroto que hubo en la ciudad de Éfeso, ¿ya? Cuando Demetrio, ¿verdad?, el platero, se levanta en contra de la predicación de Pablo, ¿verdad? Y aquí aparece entonces este Gayo en el versículo número 29 como uno de los compañeros, ¿verdad?, de Pablo, ¿ya? Uno de los compañeros, ¿verdad?, entonces de Pablo. Aquí es la primera vez entonces que encontramos este nombre, ¿ya? También lo encontramos en Romanos capítulo 16, ¿ya? Romanos capítulo 16, versículo número 23, ¿verdad? Nuevamente, os saluda Gayo, dice, el hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Ya? Ahí ustedes tienen el texto ahí entonces en la pantalla. Os saluda Gayo, el hospedador mío. Y por último encontramos en 1 Corintios capítulo 1, verso 14, dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Entonces estos 3 textos, ¿verdad?, nos muestran 3 posibles, ¿verdad?, candidatos de quién sería esta persona a la cual, ¿verdad?, el apóstol Juan le escribe esta epístola. No es posible, ¿verdad?, identificar ninguno de estos nombres con el Gayo a quien escribe ahora. Nada se sabe de este miembro de la iglesia excepto lo que se dice en esta epístola. Está el Gayo de Corintio, que había sido el anfitrión de Pablo y que era una persona tan hospitalaria que se le podía llamar el hospedador de toda la iglesia. Bueno, para algunos comentaristas, ¿verdad?, el Gayo a quien el apóstol Juan, ¿verdad?, escribe esta epístola es ya el que se menciona en Romanos capítulo 16, verso 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ya, entonces, posiblemente, ¿verdad?, y la mayoría de los teólogos concuerdan en que el Gayo a quien Juan escribe esta epístola es ¿Por qué? Porque tenía esta característica, tenía este don, ¿verdad?, de poder recibir a los hermanos en su casa. Ya digo don, ¿verdad?, porque a muchas personas no les gusta, ¿verdad?, recibir siervos de Dios en sus casas, aun cuando son siervos, ¿verdad?, del Señor. No tienen este espíritu, ¿verdad?, de hospitalidad, e inventan, ¿verdad?, mil excusas para poder, ¿verdad?, sacarse, ¿ya?, este privilegio, digo yo, ¿verdad?, porque es un privilegio, pero algunas personas lo ven como molestia. Hay cristianos, ¿verdad?, que ven el hospedar como una molestia,
como una invasión, ¿verdad?, a su privacidad. Y aquí vemos, ¿verdad?, un espíritu de egoísmo en esto, ¿ya? Porque si nos hacemos llamar hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que hace usted con un familiar suyo cuando lo quiere visitar, ¿verdad? ¿Usted le inventa una excusa para no recibirlo? ¿Usted le inventa, ¿verdad?, un problema, una enfermedad y le dice, ¿sabes que no puedo recibirte? No, usted lo recibe, ¿verdad?, porque es su hermano de sangre. ¿Y por qué entonces nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad?, que son hijos del mismo Padre a quien servimos, no lo recibimos? ¿Ya? Entonces, Gayo tenía esta gracia de recibir a los hermanos. Dice que fue además una de las pocas personas a quien Pablo el apóstol bautizó personalmente. Este Gayo, ¿verdad?, que le hablo yo, ¿verdad?, era un hermano hospedador y también privilegiado porque fue una de las pocas, ¿verdad?, pocos cristianos a quien Pablo, ¿verdad?, le llevó a cabo el bautismo. Entonces era un privilegiado, ¿verdad? Según la tradición eclesiástica, Juan le consagró obispo de Pérgamo, ¿ya? Bueno, según dice la historia, ¿verdad?, este Gayo finalmente, ¿verdad?, fue consagrado por el propio apóstol Juan como obispo, ¿verdad?, de la iglesia de Pérgamo, ¿ya? Aquí se nos presenta, ¿verdad?, como un hombre que siempre tenía siempre abierta la puerta de su casa y de su corazón. O sea, Gayo, ¿verdad?, era un hombre notable, ¿ya? Este creyente Gayo era un hombre hospedador, era un hombre, ¿verdad?, que tenía su corazón abierto, ¿verdad?, y la puerta de su casa abierta para servir al Señor. Y esto a nosotros nos deja un ejemplo, nos deja una enseñanza maravillosa. Nuestra casa, ¿ya? Nuestras cosas siempre tienen que estar al servicio de Dios. Dios nos bendice materialmente, ¿verdad? Dios nos prospera, no para que seamos egoístas, ¿ya? No para que seamos, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, egoístas, sino para que compartamos, para que podamos, ¿verdad?, bendecir y, si es posible, facilitar para que la obra y el reino de Dios, ¿verdad?, crezca. Facilitarle, ¿verdad?, a los siervos del Señor, ¿verdad?, el trabajo. Entonces, no debemos mirar, ¿verdad?, la hospitalidad ya como una carga, como una invasión a nuestra privacidad, sino que tenemos que verlo como una bendición, porque eso es lo que es. Ya el recibir a alguien es una bendición de Dios, porque toda persona que viene a nuestra casa, siervo del Señor, estoy hablando de siervos de Dios, ¿verdad?, dejan una bendición. A veces nosotros recibimos parientes, a veces recibimos familiares que cuando vienen, ¿verdad?, lo único que dejan son malas noticias, son malas costumbres, malas enseñanzas, malos ejemplos. Pero los siervos del Señor, ¿verdad?, cuando vienen, siempre dejan una palabra de edificación, dejan un testimonio, dejan una bendición del Señor. Bien, el versículo 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan le dice, ¿verdad?, a Gayo cuál era su deseo, cuál era, ¿verdad?, su anhelo. Él le dice, ¿verdad?, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El deseo de Juan, ¿verdad?, era equilibrado. Deseaba que Gayo gozara de completo bienestar. El verbo euduok en griego, ¿verdad?, quiere decir hacer buen camino. O sea, cuando Juan le dice, ¿verdad?, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, Juan le está diciendo, ¿verdad?, está utilizando una palabra en griego que era muy común en la época, cuando se iniciaba una carta, ¿verdad? Le está diciendo, yo deseo que tengas un buen camino, que te encamines bien por la vida, que seas, ¿verdad?, en palabras nuestras hoy, ¿verdad?, que seas exitoso en todo lo que hagas. ¿Ya? Encaminarse bien se refiere no solo a la prosperidad financiera, comprende también lo físico y lo espiritual y social. O sea, podemos decir, ¿verdad?, sin miedo a equivocarnos acá, de que Juan le está deseando a Gayo, ¿verdad?, una prosperidad en 3 dimensiones. ¿Ya? Prosperidad en 3 dimensiones. Primero, en la dimensión material. Segundo, en la dimensión espiritual, ¿ya?, y física. ¿Por qué? Porque le dice, deseo, ¿verdad?, que seas prosperado en todas las cosas, material. Que tengas salud, o sea, prosperidad física, ¿ya? Y así como prospera tu alma, o sea, prosperidad espiritual, ¿ya? Dios se interesa en todos los aspectos de la vida de sus hijos. Lo mismo hacía, ¿verdad?, Juan. Bueno, Dios es el más interesado, ¿verdad?, que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, en estas 3 áreas, como dije anteriormente, ¿ya?
Que tengas salud, le dice, ugaín, en griego, ¿verdad? Compárese con nuestra palabra higiene. Ya, o sea, le está diciendo Juan, ¿verdad? Que estés sano, que tengas, ¿verdad? Buena salud. ¿Ya? Aquí Juan le está diciendo, ¿verdad? A Gayo, desea que Gayo tenga buena salud. ¿Por qué? Porque sabemos que la salud es importante, ¿verdad? Para poder hacer la obra del Señor, porque si estamos enfermos, esto nos dificulta bastante. Ya, la palabra estar sano, ¿verdad? O buena salud, en griego, ¿verdad? Es ugaín, ya que quiere decir, de ahí viene la palabra también higiene o estar sano. Y el médico Lucas emplea esta palabra con la misma connotación en varios textos bíblicos. En Lucas capítulo 5, verso 31, en Lucas capítulo 7, verso 10 y en Lucas capítulo 15, verso 27. Vamos a ver uno, ¿verdad? Lucas capítulo, vamos allá. Vamos a buscar entonces Lucas capítulo 7. Veamos, Lucas capítulo 7, versículo número 10. Es un término, ¿verdad?, que Lucas utiliza bastante porque sabemos que él era médico, ¿ya? Entonces él utilizaba mucho este término ugaín, que quiere decir, ¿verdad?, entonces, estar sano. Dice Lucas capítulo 7, verso 10, y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, Lucas usa también este mismo término que usa el apóstol Juan, ¿verdad? Deseándole sanidad ya espiritual, ¿verdad? O física, ¿verdad? En este caso a su amigo Gayo. Pablo la usa refiriéndose a los que son sanos en la fe. Ya, este mismo término también no solamente se usa, ¿verdad?, para lo físico, ¿verdad?, para tener una sanidad física, sino también se utiliza, ¿verdad?, en lo espiritual, porque nosotros también tenemos que gozar, ¿verdad?, los creyentes, tenemos que gozar de sanidad, ¿verdad?, espiritual, porque hay mucha gente, hermano, que está enferma espiritualmente, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo se preocupaba también, ¿verdad?, que los creyentes, a quienes él les predicaba y les enseñaba, fueran sanos en la fe, o sea, que tuviesen salud espiritual, ¿ya? Tito capítulo 1, verso 13. También se utiliza ese término, el mismo término que usa Juan, se utiliza acá el apóstol Pablo. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, ¿ya? ¿Y cómo necesitamos creyentes sanos en la fe hoy en día? Que tengan salud espiritual y que no estén enfermos por falsa doctrina, por raíces de amargura, por rencores, por falta de perdón, ¿verdad? Amén. Dios está interesado en nuestra condición física, anhela que disfrutemos de óptima salud. Así como prospera tu alma, dice Juan, aquí hacía una analogía entre la condición de nuestra salud y la condición de nuestra alma, ¿ya? O sea, Juan le desea también, ¿verdad?, que él sea sano, que tenga salud en su alma. Muchos cristianos estarían gravemente enfermos si su salud física estuviera instantáneamente en el mismo estado que su salud espiritual, dice. Y es sabido también por muchos médicos que muchas veces el cuerpo adolece porque el alma está enferma. Y esto es verdad. Ya muchos médicos reconocen hoy en día y asocian, ¿verdad?, que muchas enfermedades físicas son productos de un alma enferma. Son producto, ¿verdad?, de un problema espiritual. Muchas de las enfermedades, muchos de los cánceres, hermano, que se producen hoy en día en las personas son producto, ¿verdad?, de un alma enferma, de falta de perdón, de emociones fuertes que la persona, ¿verdad?, ha vivido en su alma. Y esto, ¿verdad?, vienen a repercutir en el cuerpo. Pero aquí Juan, ¿verdad?, entonces le desea prosperidad en tres dimensiones, ¿ya? En la dimensión material, ¿ya?, física y espiritual a Gayo, su amigo. Su fidelidad, la fidelidad de Gayo, versículo 3 al 4 dice, pues mucho me regocijé, dice, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mire que Gayo, ¿verdad?, era un hombre de buen testimonio. Y no era él que daba testimonio a sí mismo, sino que dicen los hermanos le daban testimonio al apóstol Juan de que Gayo era un verdadero creyente, fiel. Verso 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este,
el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan sabía que Gayo caminaba en la verdad, porque vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que estaba en Gayo. Otros notaban su andar en la verdad y podían hablar de ello porque lo habían visto. Dice, esto significa más que vivir con la doctrina correcta, dice. ¿Ya? ¿Qué es andar en la verdad? Buena pregunta. No es andar en la verdad, o de lo contrario, algunos supondrían que significaba que Juan estaba muy feliz porque eran sanos en doctrina y le importaba poco cualquier otra cosa. Andar en la verdad significa andar de acuerdo con la verdad que crees. Si tú crees que has caído, entonces camina de acuerdo a ello. Si tú crees que eres un hijo de Dios, entonces camina como un hijo del cielo. Si tú crees que eres perdonado, entonces camina como alguien que ha sido perdonado. O sea, en resumen, andar en la verdad, ¿verdad?, es vivir el Evangelio. ¿Ya? No solamente de palabras, sino de hechos. Es hacerlo parte de mi vida. Eso es andar en la verdad. Es abrazar el Evangelio. Es llenarme del Evangelio, llenar mi mente, mi corazón, ¿verdad?, del Evangelio. Por eso Gayo era un hombre fiel a Dios. Un hombre, ¿verdad?, que con su actitud demostraba que él caminaba en la verdad. Él solamente, ¿verdad?, no solamente estaba convencido de esta verdad en su mente, sino también en su corazón. ¿Ya? Por eso él era un hombre fiel. ¿Ya? Y era elogiado no por su boca, sino que los otros hablaban en lugar de él. Tenía un buen testimonio. Andar en griego, peripatek es la palabra, quiere decir, ¿verdad?, conducirse. Y esta palabra, ya, peripatek también, o conducirse, la encontramos en Efesios capítulo 2, versículo número 2. Dice, en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira lo que dice Pablo, que hay un contraste entre el andar, ¿verdad?, en la verdad y andar en el error. Gayo, ¿verdad?, es un hombre que anda en la verdad. Juan da testimonio de esto. Gayo es un hombre que anda en la verdad, que vive la verdad. Pero aquí Pablo les habla a los creyentes de Éfeso y les dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Ya? Le hace recordar que ellos también anduvieron en tinieblas en otro tiempo, pero que ahora andaban en la verdad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿verdad?, andar en la verdad quiere decir conducirse. ¿En qué camino nos conducimos? Gayo no estaba contento con poseer solamente la verdad, también practicaba las creencias que tenía. ¿Ya? O sea, el conocimiento de la verdad no solamente estaba en su mente, sino que él lo vivía, él caminaba en la verdad. Y eso es lo que Dios quiere, que no solamente tengamos un conocimiento de la verdad, sino que vivamos la verdad, que es lo que hacía Gayo. Versos 5 al 7 dice, amado fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo, como es digno su servicio a Dios, para que continúe su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Bien, acá el apóstol Juan entonces hace mención de los, como decía yo anteriormente, ¿verdad?, hermanos itinerantes, de los profetas, los misioneros en la época, ¿ya?, que salían itinerantemente a predicar la palabra del Señor visitando las iglesias. Y aquí Juan, ¿verdad?, elogia la hospitalidad, el servicio que presta a estos hermanos, Gayo, ¿ya? Y le aconseja, ¿verdad?, de que transmita esto a las demás iglesias, a los demás hermanos, de que deben recibirlo, porque ellos, ¿verdad?, abandonaron todo, ¿ya?, por amor al Señor, ya sin recibir nada a cambio. O sea, lo hacen por amor al llamado de Dios, ¿verdad?, a la obra del Señor. Y eso es lo que muchas veces hoy en día la iglesia no entiende. Quien realmente tiene un llamado de Dios, ¿verdad?, y se dedica a la obra, no lo hace, ¿verdad?, para enriquecerse, para volverse rico. Aunque hay muchos, ¿verdad?, que sí abusan del Evangelio y utilizan el Evangelio, ¿verdad?, para enriquecerse.
pero hay muchos que son sinceros, que tienen un llamado sincero de Dios, ¿verdad? Y que se dedican a la obra de Dios muchas veces sin ganar, ¿verdad? Nada. ¿Ah? Y dejan de tener muchas cosas, ¿verdad?, que otros tienen, y dejan de adquirir muchas cosas que otros adquieren, ¿verdad?, por amor a ¿qué? A la obra del Señor. Eso es lo que Juan está diciendo acá. Y es por esa razón que ellos, lo mínimo que la iglesia tenía que hacer, ¿verdad?, era recibirlo en sus casas. Entonces vemos acá, ¿verdad?, que en estos versículos, del verso 5 al 8, el apóstol Juan presenta a Gayo como el anfitrión local, por excelencia. Aquí llegamos al propósito principal de esta carta. Hay un grupo de misioneros que van de camino a la iglesia de la que es miembro Gayo. Y Juan les exhorta a recibirlo, a darles su apoyo y a despedirlos cristianamente. La hospitalidad era un deber sagrado en el mundo antiguo. ¿Se da cuenta? O sea, en la época del apóstol Juan, incluso entre los paganos, ya la hospitalidad era un deber sagrado. ¿Por qué razón? Porque los extranjeros, ¿verdad?, estaban bajo la protección, se creía, en el mundo griego, del dios Zeus o Zenius, el dios de los extranjeros. Mire que los extranjeros, ¿verdad?, tenían un dios que según ellos los protegía. Xeno, ¿verdad?, es la palabra guía para extranjero, que ha dado algunos derivados en español como xenofobia. ¿Ya? En el mundo antiguo, las posadas eran notoriamente eficientes. A los griegos les disgustaba instintivamente cobrar dinero a cambio de la hospitalidad. Y por tanto la profesión de mesonero era muy poco apreciada. ¿Ya? Entonces, en el mundo antiguo, ¿verdad?, la hospitalidad era algo necesario, como dije anteriormente, porque no habían los llamados hoteles. Lo que existían, ¿verdad?, eran las posadas. Ya eran estos pequeños, ¿verdad?, lugares que también actuaban como burdeles, que se prestaban para todo tipo de inmoralidad, ¿verdad?, fuera de ser sucio, lleno de pulgas. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, a los extranjeros que venían de afuera, no tenían dónde quedarse, ¿verdad?, se les daba, ¿verdad?, hospedaje, se les recibía, porque se creía también que ellos estaban protegidos por el dios Zenius, que era el dios de los extranjeros, de los desamparados. ¿Ya? Por lo tanto, los paganos practicaban la hospitalidad. ¿Ya? Y dice acá, ¿verdad?, la historia, según William Barclay, a los griegos les disgustaba instintivamente cobrar dinero a cambio de la hospitalidad, porque ellos sabían, ¿verdad?, que iban a perder la bendición del dios Zenius. Y por tanto la profesión de mesonero, ¿verdad?, era muy poco apreciada. No era bien mirada en la época quien tenía, ¿verdad?, una posada. Las posadas, ¿verdad?, estaban sucias e infestadas de pulgas. Los posaderos eran célebres por su rapacidad, hasta el punto de que el propio Platón los comparaba con piratas que retuvieran a los huéspedes como rehenes hasta cobrar el rescate. ¿Ya? O sea, esas posadas, ¿verdad?, se prestaban, como dije anteriormente, de todo tipo de inmoralidad, ¿verdad?, y de abuso. En el mundo antiguo había un sistema de amistades, de hospedaje, mediante el cual distintas familias de partes distintas del país se comprometían a darse hospitalidad cuando fuera necesario. O sea, vemos entonces que entre los paganos, ¿verdad?, la hospitalidad era algo muy común. ¿Ya? Y en este sentido, ¿verdad?, este líder espiritual, Diótrefe, ¿verdad?, no era un buen ejemplo, porque él era cristiano. Corría a los hermanos, ¿verdad?, a los misioneros los echaba, a los profetas que venían, ¿verdad?, a predicar la palabra los echaba, los corría, no los recibía, desafiaba la autoridad de Juan. Entonces no estaba haciendo luz, no estaba haciendo un buen ejemplo, porque si los paganos practicaban, ¿verdad?, la hospitalidad y la veían con buenos ojos, cuánto más los cristianos, ¿ya? Cuánto más los hijos de Dios. De hecho, si nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento, entre los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad?, la hospitalidad es algo que se debe practicar. ¿Ya? Podemos ver, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento a Abraham hospedando a los ángeles que iban camino a Sodoma, incluso insistiéndole en que entren en su tienda y que coman algo antes de irse. ¿Ya? Porque entre los beduinos, ¿verdad?, de la época era muy común la hospitalidad y era algo, ¿verdad?, bien visto, sagrado. Se creía, ¿verdad?, que muchas veces cuando se hospedaba se recibían ángeles sin saberlo uno. Y es verdad, Abraham, ¿qué es lo que recibió? Recibió ángeles. Lot también, ¿verdad? Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, los hospedó en su casa. De hecho, según el Midrash, ¿verdad?, un comentario judío que ya he hecho mención anteriormente, dice que una de las causas también por las cuales Adonai, ¿verdad?, destruyó
Sodoma fue porque Sodoma no hospedó a los ángeles. Y la única casa que hospedó a los ángeles, ¿verdad?, fue la casa de Lot. Es lo que dice el Midrash, ¿ya?, que es un comentario judío. Se dice que una de las causas, fuera la inmoralidad que existía en Sedom, ¿ya?, o Sodoma, fue por la falta de hospitalidad. Ahora, si el mundo pagano aceptaba la obligación de la hospitalidad, era de esperar, ¿verdad?, que los cristianos la tomaran aún más en serio. Pero recordaba, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. En 1 Pedro 4:9 dice, ya, porque hay gente, ¿verdad?, que hospeda y después sale más encima hablando de la persona que hospedó en su casa. También eso es pecado. También a usted no le va a quedar bendición si practica esto. En Hebreos 13:2 dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Dice, nosotros sabemos a quién estamos, ¿verdad?, hospedando. Puede ser que el Señor nos esté probando y estemos hospedando, ¿verdad?, un ángel. No lo sabemos, ¿ya? Vemos entonces en estos primeros versículos que Juan presenta entonces a Gayo, su amigo, como el anfitrión local. Y aquí en el verso 9 al 10 entonces Juan presenta, ¿verdad?, a Diótrefes como el perro del hortelano. O sea, no come ni deja comer a nadie. ¿Ya? Es el dicho del perro del hortelano. ¿Ah? No quiere el bien para él, pero tampoco lo quiere también para los demás. ¿Ya? Dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. O sea, Diótrefes, hermano, fuera a ser una persona ególatra, porque aquí vemos que era un ególatra, porque dice, le gusta tener el primer lugar. Hay gente que es así, ¿no? Le gusta tener el primer lugar. No les gusta, ¿verdad?, que los demás crezcan, que los demás tengan oportunidad, que los demás prediquen, que los demás coordinen, que los demás, ¿verdad?, crezcan en el ministerio. Son verdaderos ególatras. Yo conocí muchos obreros así, ¿no?, en mi ministerio. ¿Ah? En estos 26, 27 años de ministerio que ya voy a cumplir, he visto gente así, ególatra. Todo les gusta hacer a él. Conocí pastores, ¿verdad?, que eran ególatras. Ellos predicaban, ellos coordinaban, ellos tocaban, sacaban la ofrenda y a los demás los tenían todos, ¿verdad?, sentados porque no querían que ellos crecieran. Entonces una persona, ¿verdad?, ególatra. Y Diótrefes era así. ¿Ya? No quería que nadie más recibiese la bendición, sino solamente él. Le gustaba tener el primer lugar. Dice que no recibía a los hermanos. Verso 10 dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabra maligna contra nosotros. Fuera de eso, ¿verdad?, hablaba mal de la autoridad, hablaba mal de los siervos del Señor. Dice con palabras malignas, e inventaba cosas, inventaba intriga. Hay personas así, hermano, que inventan intriga unos contra el otro. ¿Ya? Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, era un dictador. ¿Ya? Diótrefe, ¿verdad? El griego Diótrefes, que quiere decir de Dios, significa de Zeus, y trefo, alimentar, nutrir. Por lo tanto, ¿verdad?, Diófretes, el nombre Diótrefe, ¿verdad?, en griego significa nutrido por Zeus. Nutrido, ¿verdad?, alimentado por el dios Zeus. Algunos han sugerido que puede ser significativo el hecho de que Diótrefes hubiera retenido su nombre pagano. Sin embargo, podría haber retenido elementos de la filosofía pagana y por eso era particularmente susceptible a las influencias gnósticas. Puede ser, ¿verdad?, que algunos han visto, ¿verdad?, en el nombre de Diófretes, puede ser que Diófretes retuvo este nombre porque era un nombre, ¿verdad?, de un dios pagano, porque él tenía, ¿verdad?, cierta cercanía, ¿verdad?, con esta filosofía que estaba entrando dentro de la iglesia en la época, que ya vimos en estudios anteriores, que era el gnosticismo, ¿ya? Y puede ser que Diófretes entonces tenía ciertas creencias gnósticas por las cuales, por esta razón, ¿verdad?, entonces él no recibía a Juan, o sea, la enseñanza del apóstol Juan, ni a los que eran enviados por él, porque no compartía, ¿verdad?, la doctrina, la enseñanza de Juan. Entonces algunos han visto en este nombre de él, ¿verdad?, la razón por la cual Diótrefes, ¿verdad?, se oponía al apóstol Juan, porque tenía algunas tendencias gnósticas. Dice Juan, le gusta tener el primer lugar. Diótrefes albergaba una ambición malsana, dice. Aspiraba a ser el primero por su deseo de obtener la jerarquía y no por el bien
que podía ser. No se dice cuál cargo se trataba y por lo tanto no se puede demostrar que era el obispado. La iglesia cristiana ya estaba bien instruida acerca de ambiciones indeseables. Ya, o sea, no se sabía por qué él era tan ególatra, ¿verdad? ¿Por qué tenía esta ambición tan malsana, ¿verdad? De sentirse dueño de la iglesia, ¿ya? Dueño de las almas. Hay pastores que son así, que se sienten dueños. Quiere decirle, ¿verdad?, a la oveja con quién casarse. Quiere decirle a la oveja, ¿verdad?, cómo tiene que hacer las cosas, qué auto comprar. Yo he conocido gente así, hermano, que llega a esos extremos, ¿ya? De que tiene que consultarle a él, ¿verdad?, qué auto tiene que comprar. Tiene que consultarle al pastor, ¿verdad?, con quién se va a casar. No. Lo que el pastor hace, ¿verdad?, es orientar, dar un consejo. Pero nosotros no somos dueños de la vida de las personas. No estamos, ¿verdad?, para dirigir la vida de las personas. Decirle en qué tiene que gastar su plata, qué es lo que tiene que hacer. Lo que hacemos, ¿verdad?, sí, es enseñar por la palabra del Señor cuál es la voluntad de Dios para su vida, ¿ya? Y Jesús ya había hablado, le había enseñado al apóstol Juan sobre esta ambición malsana, ¿verdad?, de querer ser líder, de querer ser, ¿verdad?, el jefe. En Mateo capítulo 20, versos 20 al 28, ¿verdad? Juan, ¿verdad?, junto a Jacobo, su hermano, le habían pedido a Jesús un lugar especial en su reino. Sentarse al lado de él en su reino. Y Jesús le dice, vosotros no sabéis lo que pedís, le dice. ¿Ah? Porque el sentar a mi izquierda, a mi derecha, no me pertenece a mí, sino a Dios. Es Él el que da esta posición, este lugar. Y entre vosotros no debe haber tal espíritu, dice Jesús. ¿Ah? Como en el mundo. Sino que el que quiera ser mayor tiene que servir a los demás. En el reino de Dios, ¿verdad?, es opuesto al mundo. En el mundo el mayor, ¿verdad?, es aquel que es servido, aquel que es reverenciado. Pero en la casa del Señor, en el reino de Dios, ¿verdad?, es totalmente diferente al mundo. El mayor es aquel que sirve, aquel que está dispuesto a servir a los demás, ¿ya? Aquel que está dispuesto ¿cuánto se llama?, a desaparecer. Pero a veces el espíritu, ¿verdad?, de Dios tres quiere meterse dentro de la iglesia, de la congregación, de los siervos del Señor. Le gusta tener el primer lugar entre ellos, dice, es decir, entre los miembros de la iglesia a la cual pertenecía Gayo y Diótrefes. Dice, no recibe a los hermanos. No recibe en griego epidejomai, que quiere decir no acepta. No reconoce la autoridad de alguien. Esta palabra aparece aquí en el versículo 10, se refiere a aceptar la autoridad de una persona. Pero en el verso 10 equivale a recibir a una persona con espíritu de hospitalidad. Parece que Diótrefe se oponía a leer la epístola de Juan, con lo cual rechazaba la autoridad del apóstol y de sus colaboradores. O sea, Diótrefe, hermano, rechazaba la orientación de Juan, el apóstol, que era, verdad, lógicamente un discípulo de Jesús y un apóstol que tenía mucho más experiencia que él. Pero él no recibía el consejo. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, verdad, era una ególatra. Era un sabiondo, pensaba que se la sabía toda. Y hay gente así, hermana, que es sabionda, ya, que piensa que porque lleva ya 1 año de ministerio, 2 años de ministerio, ¿verdad?, o unos meses consagrados, ya se la sabe toda. Y no es así. Siempre necesitamos ser adoctrinados, ser enseñados, dirigidos por otros siervos del Señor que tienen más caminata, que tienen más kilometraje, si usted quiere llamarlo así, ¿ya? Pero Diótrefe, ¿verdad?, era un sabiondo, posiblemente, ¿verdad?, era ¿cuánto se llama? Como dice el apóstol Pablo cuando advierte sobre consagrar a ciertas personas, ¿verdad?, un neófito, sobre el peligro de consagrar neófito, personas, ¿verdad?, que no tienen estructura, que no tienen, ¿verdad?, ¿cuánto se llama?, madurez espiritual, que son inmaduros espiritualmente, ¿verdad?, y que al darle un cargo, una posición elevada, no saben lidiar con el poder, ¿verdad?, con la autoridad que tiene, y esto se les va a la cabeza, se les sube a la cabeza, y ya después se creen, ¿verdad?, verdaderos dioses, por decirlo así, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, pedirle al Señor que no cometamos el error de Diótrefes. Y por último tenemos a Demetrio, el misionero. Ya, el verso 11 y 12 dice, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, dice. Todos dan testimonio de Demetrio, dice, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio literalmente perteneciente a Demeter,
Eso significa su nombre. Es decir, a la diosa de la agricultura, conocida como Ceres por los romanos. La forma en que Juan alaba a Demetrio elimina cualquier sospecha de que su nombre pagano indica que hubiera quedado en él alguna simpatía con la religión pagana. Todos estos nombres, ¿verdad? Demetrio, el anterior, ¿verdad? El nombre anterior, Dióstrefe, ¿verdad? Eran nombres griegos. Eran hermanos paganos, ¿verdad? Ya que se habían convertido a la predicación. Ya de Pablo, qué sé yo, de Juan, ¿ya? Y, lógicamente, en griego, ¿verdad? Sus nombres tenían significado. Pero Demetrio, ¿verdad? Debido a las indicaciones que da Juan de él, ¿verdad? A las recomendaciones podemos ver de que Demetrio, ¿verdad? Era un hombre convertido que se había librado de todas estas costumbres, ¿verdad? Paganas, ¿ya? No así el siervo de Dios anterior que estudiamos, ¿verdad? Amén. Que era Diótrefes, ¿ya? Demetrio era un hombre convertido, era un hombre, ¿verdad? Bueno, era un hombre de buen testimonio. De Demetrio nada se sabe con certeza, excepto lo que se menciona en esta epístola. Algunos han sugerido que debe ser identificado con un platero llamado Demetrio, en Hechos capítulo 19, verso 24, que se opuso, ¿verdad?, al apóstol Pablo, como dijimos anteriormente, ¿ya? Porque se había convertido debido al ministerio de Juan en Éfeso. Otros han procurado identificarlo con Demas, en Colosenses capítulo 4, verso 14, ¿ya? El cual también con el tiempo se aparta de los caminos del Señor, según Pablo, ¿ya? Pero para ninguna de estas opiniones hay apoyo bíblico. O sea, no sabemos, ¿verdad?, si era realmente Demetrio el platero que se convirtió o Demas que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Puesto que Juan lo está alabando ante Gayo, podría ser que fuera el portador de esta carta. Pero esto es solo una conjetura. Lo que se puede decir con certeza es que Demetrio era un fiel cristiano, leal al apóstol, y que Juan se sentía impulsado a alabarlo ante Gayo. Era una forma específica y definida. Bueno, por lo tanto se cree, ¿verdad?, que Demetrio era el encargado de llevar esta carta a Gayo, ¿ya? Era un hombre, un misionero, ¿verdad?, de muy buen testimonio, muy buena reputación, ¿ya? Por eso, ¿verdad?, Gayo debía recibirlo. Y posiblemente Demetrio, ¿verdad?, iba a ayudar a Gayo y a todos aquellos hermanos que no estaban de acuerdo cómo estaba siendo llevada la iglesia ya a la cual, ¿verdad?, el apóstol Juan estaba enviando esta carta. Por eso es razonable suponer que la conducta de Demetrio se había puesto en duda y era necesario que Juan aclarara la situación para que de Demetrio fuera aceptado sin reserva por el sector apostólico de la iglesia de la cual Gayo era miembro. ¿Ya? Posiblemente, ¿verdad?, Dióstrefe se había encargado con su actitud, ¿verdad?, de poner en duda, ¿verdad?, el recibir a Demetrio por las cosas que hablaba de Juan. Pero Juan, ¿verdad?, escribe esta carta entonces y presenta a Demetrio como un hombre de buen testimonio para que los hermanos lo reciban allá, ¿ya? Y para que así entonces las palabras de Diótrefe, ¿verdad?, que eran contra el apóstol Juan, pudiesen ser rechazadas. Vamos a ver 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2, para ir ya finalizando entonces nuestro estudio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dijimos. Capítulo número 2, versículo número 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ya? Entonces, Demetrio era un hombre, ¿verdad?, fiel. Y Pablo recomienda entonces también que se encargue esta predicación, se encargue, ¿verdad?, este evangelio a hombres también que sean fieles, así como lo era Demetrio. ¿Por qué? Porque Dios lo que está buscando en nosotros, ¿verdad, amados hermanos?, es fidelidad. Dios lo que necesita en su reino, ¿verdad?, no es hombres tanto capaces, ¿verdad?, con tanta sabiduría, ya con tanta labia, por decirlo así. Lo que Dios está necesitando dentro de su reino, dentro de su casa, ¿verdad?, es hombres fieles como Demetrio. ¿Ah? Un hombre, ¿verdad?, que era bueno, dice el apóstol Juan. ¿Ya? Todos dan testimonio, dice, aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Ya? Todos dan testimonio de Demetrio. ¿Por qué dan testimonio de Demetrio, verdad? Porque Demetrio era
un misionero fiel, un hombre fiel. Y por eso el apóstol Pablo le dice, ¿verdad?, a Timoteo, esto encarga a hombres que sean fieles también, idóneos para enseñar. Amén. Muy bien. Que el Señor les bendiga. Llegamos así entonces al final de nuestra tercera epístola de Juan. Que el Señor les bendiga. Estudien los videos, revisen los videos, que las preguntas van a salir entonces de los videos. ¿Ya? Esta semana ya estaremos viendo entonces la última epístola general, que es la epístola de Judas. Y ya estaremos entonces así ya terminando por este año nuestro estudio, ¿verdad?, de este curso medio en teología. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén.